Bueno, bienvenidos a este bloque de ciclo de conferencias virtuales, aquí en las segundas jornadas de investigación en artes escénicas del Instituto de Historia del Arte Argentino y Americano. En esta ocasión, en este bloque, vamos a recibir primero al doctor Jorge Dubati, del Instituto de Artes del Espectáculo de Filosofía de UBA, y luego tendremos la participación de la licenciada Noralia Sormani. Bueno, primero agradecerle a Jorge por la predisposición de siempre, por estar presente en las jornadas. Para nosotros es muy importante que teatristas tan importantes de nuestro país estén en instituciones como las nuestras. Así que bueno, darle la bienvenida a Jorge, que va a comentar sobre su disertación que se llama Estudios de expectación, nuevas consideraciones teóricas. Bienvenido, Jorge, te escuchamos. Muchas gracias, Germán. Agradecerte a vos, agradecer a Gustavo, bueno, al Instituto, a la Universidad Nacional de La Plata por este diálogo y por esta posibilidad de exponer un poquito lo que estamos investigando. Yo voy a tratar de ser breve porque el material es muy amplio, pero me quiero concentrar fundamentalmente en algunas observaciones vinculadas a esto que podríamos llamar los estudios de expectación, ¿no? La primera observación tiene que ver con que si nosotros hablamos de filosofía del teatro, es decir, de esta disciplina que podemos llamar también metadisciplina, ¿no? Porque es una disciplina que estaría brindando una cantidad de herramientas más allá de la propia disciplina, ¿no? Filosofía del teatro es al mismo tiempo disciplina y metadisciplina. Podríamos decir que es disciplina científica y al mismo tiempo metacientífica, ¿no? Por los desprendimientos epistemológicos que tiene. Digamos, si partimos de esta idea de una filosofía del teatro y de los lineamientos fundamentales de esa filosofía del teatro, hay un cambio en la consideración de los estudios de la expectación, ¿no? Nosotros no hablamos desde la filosofía del teatro, no hablamos de recepción, ¿no? Este concepto que es tan común en, por ejemplo, los estudios de otra disciplina científica que es la semiótica, sino que nos interesa mucho más ampliar el concepto de expectación. Digamos, insertamos los estudios de expectación teatral en el marco de una disciplina más amplia, filosofía del teatro, y por supuesto en la transversalización con lo que llamaríamos los estudios de expectación, ¿no? Quitando la palabra teatral, porque una de las cosas que dice la filosofía del teatro es que el teatro no inventa la expectación, hay un campo de expectación, digamos, anterior al teatro, que desborda el teatro, que es mucho más amplio y que en principio la filosofía del teatro llama la problemática de la expectatorialidad y de la transexpectatorialidad, ¿no? Digamos, aquí aparece un núcleo de problemáticas muy interesante, y es que un espectador cuando va al teatro no solamente pone en juego lo que llamaríamos una expectación teatral, sino todos sus saberes en el campo de la expectación, que son múltiples. Hay un entretejido complejísimo de prácticas y saberes de expectación, donde reconocemos elementos que serían específicos, por ejemplo, en relación a la poiesis corporal, pero al mismo tiempo, digamos, esa práctica está vinculada con otras prácticas relacionadas con la expectación en el campo artístico, expectar televisión, expectar cine, expectar la web, expectar radio, no sé, expectar video, y también con la expectación fuera del campo artístico, ¿no? Hablamos de una expectación social, de una expectación cultural, digamos, la expectación como parte fundante de una antropología, ¿no? Por eso, digamos, decimos que no podemos pensar lo humano sin el ejercicio de la expectación. Entonces, cuando uno reubica el problema de la expectación teatral en este contexto, surgen una cantidad de cuestiones sumamente interesantes que redefinen los estudios de expectación
teórica, metodológica, analítica y epistemológicamente, ¿no? Entonces, esa es mi primer afirmación con la que quiero contribuir brevemente, que sería, pensemos la expectación teatral desde los horizontes que abre la filosofía del teatro. El segundo punto es que nosotros estamos aplicando estas nuevas consideraciones a un proyecto concreto de investigación, eh, digamos, subsidiado por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, en lo que sería Filosit, ¿no? Que sería Filosofía y Letras, Ciencia y Tecnología, y el proyecto que fue acreditado el año pasado, en octubre del año pasado, que se extendería en principio hasta septiembre del 24, lo que se propone es hacer una historia de las y los espectadores en el Teatro de Buenos Aires entre 1901 y 1914, ¿no? La famosa época de oro del Teatro de Buenos Aires, ¿no? El famoso mito de la época de oro, que por supuesto ya hemos demitificado varias veces en otros contextos, pero que es muy interesante tomar esa etapa porque es una etapa verdaderamente clave para poder pensar los procesos de transformación dentro del teatro de Buenos Aires, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, estamos investigando todo lo que podamos conocer respecto de las prácticas, los hábitos, las demandas, digamos, las características, los comportamientos del público, digamos, que asistía a los teatros de Buenos Aires entre 1901 y 1914, ¿no? En principio podemos decir que esta época está sostenida, digamos, esa periodización está sostenida por la historiografía tradicional, pero también la retoma la historiografía posterior digamos, está enmarcada entre 1901, cuando se instala la compañía de José Podestá en Buenos Aires, y en 1914, cuando empieza la Primera Guerra Mundial, porque eso va a traer una cantidad de cambios en los flujos e intercambios con Europa, con las compañías europeas a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? 1901, los Podestá, y específicamente no toda la compañía, porque se divide la compañía, la de Jerónimo va para otro lado, la de Pepe Podestá se instalan en el Teatro Apolo, en lo que era en ese momento la calle Corrientes, no la avenida, porque todavía no estaba transformada en avenida, la calle Corrientes al 1300 y 1914 con los cambios que implica, digamos, por la guerra, la diferencia de los fluidos e intercambios con Europa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos preguntamos de esta época? Bueno, proponemos una cantidad de problemas y metodologías para trabajar con lo que llamaríamos una fenomenología del espectador, de las y los espectadores en este periodo. Por ejemplo, trabajamos un elemento muy importante que es una clasificación de toda la información a la que accedemos a través de distintas fuentes, distinguiendo 7 tipos de espectador, que sería el espectador real, el espectador histórico, el espectador implícito, el explícito, el espectador representado, el espectador abstracto y el espectador voluntario, ¿no? En principio, por ejemplo, esa es una línea de investigación muy importante que nos sirve para poder pensar el espectador desde distintas, digamos, ángulos teóricos y ver, digamos, una suerte de caleidoscopio de la imagen resultante desde esos diferentes ángulos, ¿no? Otro campo que estamos trabajando es lo que llamamos una tópica de espectadores, ¿no? Lo que hacemos en este sentido es rastrear toda la información proveniente, por ejemplo, de las memorias, de las críticas. Te podría dar ejemplos concretos
las memorias, por ejemplo, Medio siglo de farándula de Pepe Podestá, un libro de 1930, pero que toma centralmente el periodo 1901-1914. Las críticas publicadas en distintos medios por Juan Pablo Echagüe, el famoso crítico Jean Paul, que se centra justamente en este periodo. Él va a publicar un libro muy importante en el año 1919, que es un teatro en formación, estudiando a través de sus críticas, digamos, el desarrollo del teatro entre 1904 y 1918. Digamos, las conferencias que proponen determinadas figuras no teatrales, por ejemplo, Enrique Rivarola, su famosa conferencia publicada en la revista de la Universidad de Buenos Aires de 1905 sobre ciertas claves para pensar el teatro nacional, las encuestas en el diario la Nación, etcétera. O sea, tratamos de rastrear lo que llamamos una tópica de espectadores en este universo textual vinculado al periodo. Pueden tratarse de textos ficcionales o no ficcionales, ¿no? Entonces, ¿qué sería una tópica de espectadores? Creemos que esto también es una nueva propuesta teórica que estamos aplicando. Le llamamos tópica a el conjunto de lugares, ¿no? Estamos en ese sentido retomando la palabra topos o la palabra topoi, digamos, griega, y retomando de alguna manera digamos, uno de los ingredientes de la retórica, que consistiría en, digamos, todos los lugares en los que se hace referencia explícita o implícita a los espectadores, ya sea espectadores reales, históricos, explícitos, implícitos, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que hacemos entonces es, a partir de esa sistematización, elaborar lo que llamaríamos lugares comunes y lugares diferenciados. Por ejemplo, hay ciertos lugares comunes en el periodo para pensar el teatro de Buenos Aires desde el punto de vista del espectador, ¿no? Digamos, recurrentes, como si pudiéramos decir, vuelven a aparecer las mismas imágenes, las mismas referencias en distintos textos y en distintos sujetos productores de esos textos. Y por otro lado, aparecen sí también diferencias, eh, lo cual es sumamente interesante. Eh, si, si te parece bien, yo, digamos, propondría ya como cuarto punto, ¿no? Recapitulando, digamos, el primer punto sería los estudios de expectación teatral enmarcados por esta metadisciplina que llamamos filosofía del teatro, con una constelación de problemas y de conceptos diferentes a los de otras disciplinas que estudian el problema de la recepción o el problema de la expectación. En segundo lugar, específicamente este proyecto que estamos trabajando en el Filosit de la UBA. En tercer lugar, la propuesta de nuevas este, digamos, formas teóricas y metodológicas, como esto que llamamos tópica de espectadores, que tiene que ver con, digamos, una rama de los estudios fenomenológicos. Y finalmente, y te quería proponer muy rápidamente, por una cuestión de tiempo, y así abrimos a las preguntas, cómo, por ejemplo, esto se baja a un caso concreto, ¿no? Que podría ser el caso, se me ocurre porque es realmente muy interesante, el caso de Pepe Podestá, ¿no? Es decir, cómo construye, digamos, un conjunto de observaciones, digamos, de lugares, Pepe Podestá cuando se refiere a, eh, digamos, a las y los espectadores en Medio siglo de farándula, este libro de 1930, ¿no? Y lo primero que me parece importante decir en este último aspecto es que tenemos que reivindicar la figura de Podestá como eh, lo que llamaríamos un artista investigador, ¿no? Es decir, si nosotros
observamos lo que escribe Podestá, evidentemente Podestá es un gran artista que está todo el tiempo reflexionando sobre su práctica y que le interesa producir conocimiento a partir de esas prácticas. Es muy interesante incluso la reflexión epistemológica que él propone en el mismo libro, donde dice, está la gente que no está vinculada a las prácticas teatrales y habla sobre teatro. Yo no, dice, yo vengo a hablar sobre el teatro y a producir una filosofía específica sobre el teatro desde la observación de mis prácticas y del teatro que veo hacer a los otros, ¿no? Bueno, en ese sentido, podemos decir que Podestá lo que hace justamente es, digamos, poner una suerte de laboratorio de observación de las prácticas del público, ¿no? Y muy brevemente, para no hacerlo tan largo, digamos, esto hace que su libro se transforme verdaderamente en un tesoro, porque, por ejemplo, él dice, en la primera edición, dice, muchas veces me situaba en el vestíbulo del Apolo para observar la heterogénea concurrencia, ¿no? Es decir, es un atento observador de los comportamientos del público y va a establecer un sistema de coordenadas, de desafíos y una razón de la praxis a partir justamente de esas observaciones que él va estableciendo, ¿no? Por ejemplo, es muy interesante, dice que estudia, sí, lo estoy citando, dice, empecé a estudiar el sentimiento del pueblo por las cosas de la tierra, ¿no? Se está refiriendo a que está investigando en la demanda de los públicos respecto de los espectáculos que él debe hacer. Y empieza, por ejemplo, a elaborar toda una tesis sobre lo que podríamos llamar el criollismo o el nacionalismo. Él también lo llama, digamos, el espíritu de la tierra en el ascendente nacionalismo de la programación teatral en Buenos Aires, ¿no? Es decir, hoy lo llamaríamos estudio de mercado, ¿no? Estoy tratando, dice Podestá, de entender qué me está pidiendo, qué me está reclamando el público para poder atender justamente a esa demanda, ¿no? Por ejemplo, es muy interesante que él no utiliza la palabra espectador prácticamente, ¿no? Utiliza más bien la palabra pueblo, la palabra gente, la palabra concurrencia. No me voy a detener acá, pero esto ya es muy significativo. Este léxico para referirse a las y los espectadores, porque implica determinadas concepciones, ¿no? Pero lo interesante es que él va a considerar como espectador a toda persona que se sienta en las butacas de su teatro, ya sea lo que podríamos llamar espectador, es decir, puramente espectador, alguien que viene a expectar, no sé, Jesús Nazareno, o también espectadores dramaturgos. A él le interesa muchísimo que la intelectualidad de la dramaturgia argentina se acerque al Apolo y vea la calidad de los espectáculos. ¿Para qué? Para que le traigan obras, ¿no? Para tener la posibilidad de estrenar piezas. Eh, Le interesa muchísimo el espectador gobierno, quiere que venga Nicolás Avellaneda, que venga, digamos, toda la élite que maneja la clase dominante en este momento, lo que él va a llamar el público distinguido de Buenos Aires, ¿no? Y también, por supuesto, le interesan muy especialmente los espectadores políticos, ¿no? Entonces, para ir cerrando, porque así le podemos dar lugar un poquitito a la discusión, digamos, es muy interesante que él va a asumir un punto de vista que es el de mi misión es construir un público que no existe. Tengo que formar un público que hoy, 1901, cuando él abre el Apolo, no existe en Buenos Aires, ¿no? Y su proyecto, él mismo lo va a definir, por eso yo insisto en esto, un artista investigador con una cabeza absolutamente lúcida,
desde una razón de la praxis, ¿no? Desde una razón del trabajo teatral, que va a decir, digamos, eh, digamos que su proyecto es justamente hacer grandes obras, explotar el buen teatro, atraer a los autores entrenados, asegurándose para esas funciones el público distinguido. Es decir, logrando que las fuerzas vivas de la política, de la economía, de la sociedad, de la cultura, de la inteligencia porteña, se acerquen a constituir ese público, ¿no? Bueno, él va a decir que ya en el año 1902 está en pleno funcionamiento digamos, la realización de este proyecto, y algo que me parece sumamente interesante es un episodio que él va a comentar que, digamos, yo creo que hay que destacar muy especialmente, y que lo quiero leer. Justamente estoy buscando en este momento el fragmento, que es el de, digamos, la visita de determinados referentes políticos al teatro, ¿no? Me estoy refiriendo a el episodio de la visita del senador Carlos Pellegrini, ¿no? Es decir, lo que está sosteniendo Podestá es: no solo tengo que atraer como público, venciendo todos los prejuicios depreciacionistas de la élite respecto de las prácticas del teatro criollo, sino que además tengo que convencerlos de que el teatro es una herramienta fundamental en la construcción del país, y tengo que conseguir apoyo económico concretamente, ¿no? Te leo rápidamente un fragmento de la visita del 16 de octubre de 1902. El senador Carlos Pellegrini y el presidente de la Cámara de Diputados, doctor Benito Villanueva, vienen a ver una función del Apolo, y por supuesto, lo que le dice Pellegrini cuando en el camarín, ¿no? Hay público que va a la calle y público que va al camarín, ¿no? A él le interesa enormemente ese público que va al camarín después de la función. Dice: agradezco sus consejos, doctor Pellegrini, pero necesitamos la cooperación y la buena voluntad de los hombres de letras, y si fuera posible, una ayuda oficial para estimular la producción, puesto que nosotros no podemos hacerlo debido a las insignificantes entradas que tenemos. En una palabra, le hace decir a Pellegrini que el teatro es muy importante en la construcción de la nación, y lo que él les dice es: bueno, a cambio de construir un teatro para la nación argentina, yo quiero apoyo político y especialmente apoyo económico, ¿no? Fíjate qué cosa tan interesante, este espectador gobierno o este espectador político, digamos, como aliado en la construcción de un teatro nacional, ¿no? Y por supuesto, lo que le va a contestar Pellegrini es muy decepcionante, porque le dice: siga maestro trabajando, dice: persevere amigo, todo eso vendrá, el teatro de ustedes tiene una fuerza de atracción irresistible y han de triunfar en su empresa, indudablemente. El pueblo de la República, ¿no? Fíjate esto, qué interesante, el pueblo de la República, eh, la palabra pueblo como la palabra que designa al espectador, tiene interés común en ver realizada su aspiración de tener un teatro propio, fuerte y sano, ¿no? Eh, digamos, Pellegrini dice: el teatro es una gran herramienta en la construcción de la nación, siga adelante, que próximamente contará con apoyo político y económico, ¿no? El, Bueno, el- voy el a primer terminar diciendo, subsidio, el primer exacto, subsidio subsidio, fallido, un subsidio fallido. totalmente, totalmente. Primer intento de abrir el Instituto Nacional del Teatro y Claro. no prosperó. Para cerrar, yo te diría, es muy interesante, por ejemplo, confrontar las ideas que propone
Podestá sobre las y los espectadores o las ideas que propone Juan Pablo Echagüe, que son totalmente diferentes. Lo que dice Podestá es: escuchemos la demanda del pueblo, un poco lo que dice Lope de Vega en El arte nuevo de hacer comedia, ¿no? Es justo, digamos, ya que va a pagar la entrada, atender la demanda de lo que el pueblo nos está pidiendo. En cambio, Juan Pablo Echagüe, que se asume como el gran crítico y guía teatral de la élite de Buenos Aires, dice que no es así. Dice: lo que tenemos que hacer es, desde la élite, pensar qué público queremos formar, cómo tenemos que orientar a la población, ¿no? Es terrible lo que dice realmente Echagüe, porque lo que dice es que el modelo viene de las clases, y lo estoy citando, las clases superiores, y que las clases inferiores, por supuesto, incluye ahí a quienes tienen menos poder adquisitivo, pero también a los inmigrantes, a los anarquistas, a los socialistas, digamos, va a ser una arcilla maleable por el ejemplo de la disposición de la élite. Lo que está diciendo Podestá es: escuchemos a la gente, escuchemos al pueblo. En cambio, Juan Pablo Echagüe dice: pensemos con la élite cuál es el camino que le queremos mostrar a las clases inferiores, comillas, ¿no? Y guiémoslos, digamos, amasémoslos, formateémoslos de acuerdo a la voluntad de la élite. Bueno, Son dos posturas una especie opuestas, básicamente. Qué totalmente bárbaro. opuestas, y cuando uno empieza a hacer dialogar esta tópica de espectadores, no sé, incorporando otros autores, por ejemplo, no sé, Rivarola, Vicente Rossi, Mariano Bosch, eh, Galvez, ¿cómo se llama? Enrique Freixas, etcétera, aparece realmente un universo al que no le hemos dado pelota. Realmente esto no está en las historias del teatro argentino, y termino diciendo que esta metodología es aplicable no solo a otras épocas, sino también a otros contextos, ¿no? Podríamos usar esta metodología para hacer una historia de las y los espectadores en La Plata, en Mar del Plata, en Tucumán, y luego sentarnos a dialogar. Che, ¿con qué te encontrás? ¿Qué tópica de espectadores te aparece en La Plata en este periodo? ¿Qué aparece en Buenos Aires? ¿Qué aparece en Tucumán? Y hacer un diálogo de cartografías, ¿no? Por eso creo que es una metodología valiosa, porque va más allá del estudio de este caso. Realmente me viene bárbaro lo que decís porque la gran pregunta que tengo de esto, de esta mirada que me parece muy enriquecedora que estás planteando, es justamente por la aplicación metodológica. Te quiero preguntar, eh, a ver si lo puedo enunciar bien, pero esto que decías al principio de la filosofía como herramienta metacientífica, metadisciplina y demás, ¿cómo estas categorías que planteas para los tipos de espectador, el implícito, el histórico, el imaginado y demás, si estas son categorías que te resultan suficientes, son categorías que nacen de la investigación o ustedes las proponen antes como proyecto y después las van a buscar o las han encontrado en relación al material con el que trabajan? Me genera mucha curiosidad el material de trabajo. Sé que has dicho que son entrevistas y críticas y demás, pero digo, ¿cómo reconstruir? Está buena esta postura que tienen de saber diferentes variables frente a la figura de espectador, que de por sí ya es una categoría compleja, como estabas diciendo al principio, pero si te resultan suficientes, si las han sacado del material, si las han propuesto antes, ¿cómo Eh, trabajaron? Mira, nosotros venimos trabajando hace muchos años en las escuelas de espectadores, es decir, esto que yo llamaría una razón de la praxis, una filosofía de la praxis, ¿no? Cuando uno estudia, por ejemplo, la construcción teórica del espectador desde la mercadología o desde la semiótica o desde la sociología, uno no accede a la complejidad tremenda que tiene el lugar del espectador como sujeto, no como receptor, sino como sujeto, como alguien que construye su existencia
en relación a las prácticas teatrales. Es decir, alguien que además de sentarse en una butaca, después hace un montón de cosas en su vida con ese lugar de expectación, ¿no? Por otro lado, sujeto de derechos, ciudadanos, ciudadanas. Es muy interesante, digamos, todo lo que le ha aportado la praxis en las escuelas de espectadores a la filosofía del teatro, ¿no? Entonces, yo lo que podría decirte es que epistemológicamente creemos profundamente en una filosofía de la praxis, ¿no? Digamos, en el hacer vamos descubriendo problemas, coordenadas, eh, digamos, determinadas cuestiones, y luego lo que tratamos es de, a partir de lo empírico, elevar esto a, digamos, una primera, llamémosle, regla empírica, y luego tratamos de que epistemológicamente ascienda a una regla o ley abstracta, ¿no? Eh, para decirlo de manera sencilla, suponete, yo voy a ver una función de teatro y veo que hay convivio. Después voy a otra y veo que hay convivio. Entonces, después voy a otra. Ponele, cuando vi 150 funciones, digo, qué cosa llamativa. En las 150 funciones hay convivio, ¿no? Entonces, yo ahí puedo proponer ya el convivio como una regla empírica. Es decir, algo que veo como constante en las prácticas empíricas. Y de ahí, de esa regla empírica, luego puedo saltar a un plano más abstracto, que sería una, digamos, visión teórica del teatro como una práctica de la convivialidad, ¿no? En una palabra, las categorías teóricas que usamos provienen fundamentalmente de las necesidades que nos pide lo empírico, ¿no? Por lo tanto, por el momento trabajamos con 7 tipos, pero es muy probable que aparezca la necesidad de formular un octavo, un noveno, y eso lo va a pedir la práctica, O sea, ¿no? el proyecto está armado para que se pueda ampliar, para que se puedan ampliar las variables. Exacto, y de hecho creo que epistemológicamente es lógico que sea así, Mm. porque tenemos dos grandes formas de conocer, de producción de conocimiento, ¿no? Tenemos una forma que podemos llamar radical, donde la idea es, mira, tomamos esta teoría y bajamos la teoría. Pero luego tenemos una forma de conocimiento radicante en el territorio, recorriendo, por ejemplo, el territorio de estos textos escritos entre 1901 y 1914, por ejemplo, y de pronto en el territorio te aparece un problema que la teoría no está reconociendo, entonces tenés que tener la capacidad, la posibilidad de modificar la teoría de acuerdo a los reclamos empíricos, ¿no? La verdad que me parece que este trabajo tiene una riqueza que si bien es como vos decís, vienen trabajando hace años, me parece que es novedosa la mirada sobre el periodo y que es novedosa la apertura epistemológica a las problemáticas que van apareciendo. Así que quiero que nos digas si ya tienen algo publicado que podamos leer o dónde podemos dar con algún material, así podemos ampliar un poco esto, que está buenísimo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Hay un trabajo sobre tópica de espectadores en la revista SIC de Montevideo. Después hay un trabajo sobre los tipos de espectador en las actas que publica el Instituto de Artes del Espectáculo. Hay un trabajo sobre fenomenología de espectadores en la revista Metáfora de Perú, de la Universidad Mayor de San Marcos en Perú. Y por supuesto, ponemos a disposición esos materiales para quienes quieran leerlos, no sé, jadubati, todo con minúsculas, jadubati@gmail.com o el WhatsApp 11 60 32 01 09, porque lo que más queremos es esto, es intercambiar, discutir, digamos, esta cosa que nosotros llamamos en filosofía del teatro
pensamientos territorializados en las prácticas y al mismo tiempo diálogo de territorialidades, ¿no? Es decir, yo no puedo pensar el espectador de La Plata, lo tienen que hacer las y los investigadores de La Plata, digamos. Y después nos tenemos que sentar eh, y decir, che, ¿qué pasa en La Plata? Contame, yo te cuento qué pasa en Buenos Aires, vemos diferencias, relaciones, ¿no? Así que lo que tenemos que promover es una suerte de territorialización de la teoría, de la metodología, de la historia, para luego generar un diálogo de cartografías, un diálogo de territorios, La ¿no? verdad, Jorge, que primero agradecerte la generosidad que tenés siempre, destacar, te lo digo siempre, pero lo digo ahora también, destacar tu buena predisposición. Creo que sos un tesoro de la teatrología argentina y que sos un tipazo y eso es lo más importante. También Muchas aprovechemos gracias. a pasar Vos la porque publicidad. vos sos un amigo, vos sos un amigo. Bueno, gracias. La verdad que la generosidad de Jorge no tiene comparación con nadie en el mundo académico, no tiene comparación. Aprovechemos también, Jorge, a invitar que vas a estar en la facultad, en la Secretaría de Posgrado, vas a dar un seminario de posgrado en agosto, así que Exacto. quienes estén interesados en cursar con Jorge su seminario de posgrado, que es para personas graduadas de nuestra facultad, otras facultades y graduados de terciarios también, vas a estar en agosto, ¿verdad? Exacto, en agosto vamos a estar trabajando de manera virtual eh, los días viernes, si yo no recuerdo mal, creo que son los viernes, Los exactamente, sábados al mediodía, me parece. los sábados al mediodía. Sí. Perdón, los sábados, y vamos a trabajar el problema de la poética, ¿no? La problemática de la poética de textos dramáticos, o sea, lo que llamaríamos obra dramática, y de acontecimientos espectaculares. Así que bueno, la verdad que es un honor recibirte en la facultad, es un honor y una alegría tenerte acá en las jornadas como siempre. No, Agradecerte para nuevamente. mí, un honor que ustedes me inviten y un honor poder estar en la Universidad Nacional de La Plata. Un placer enorme. Bueno, gracias Jorge, así que ahí pasamos por el comentario, si quieren ahora vamos a pasar el contacto para posgrado, para quienes les interese el curso de posgrado de Jorge. Ahora vamos a recibir, después de esta ponencia, la segunda parte de las conferencias virtuales a otra investigadora que queremos mucho y que tiene la gran generosidad de Jorge también, que es Noralía, que nos va a hablar del legado de Hugo Midón. Así que bueno, muchas gracias Jorge y nos vemos en la mesa siguiente. Muchas gracias a todas y a todos. Un gran abrazo, gracias.